Hola, en este video voy a hablar contigo en español. Quiero hablar contigo en español porque quiero mostrarte lo que he alcanzado con español y lo que es posible incluso si vives en un país donde no se habla español. Sabes que vivo aquí en Australia y he aprendido todo lo que he aprendido sobre español aquí. Bueno, casi todo. Es verdad que he pasado tiempo en España, estuve ahí en 2010 durante 2 semanas, y en 2012 durante 2 semanas, y en 2014 durante 4 semanas, así que en total 8 semanas. Y en el viaje en 2014 fui a una escuela en Madrid. Y es verdad que aprendí unas cosas en mi tiempo en la escuela, pero realmente ya había alcanzado un buen nivel antes de llegar en la escuela y todavía mi español ha mejorado después del tiempo en la escuela. Lo que quiere decir, si quieres alcanzar un nivel muy bueno, no es necesario vivir en un país donde se habla español y no es necesario ir a una escuela en un país donde se habla español. Y si quieres alcanzar un nivel muy bueno en casa, hay dos ideas en las que tienes que pensar y tienes que entender. Primero, la primera parte que tienes que superar si quieres alcanzar un nivel muy bueno y vives en casa es que tienes que superar tus creencias sobre tu capacidad de mejorar. Es decir, te explico un poco con mi historia. Es que es cierto que cuando tenía 15 años pensaba que no era una persona que pudiera aprender otros idiomas. De hecho, en ese año suspendí francés. Pensaba que había dos tipos de personas en el mundo. Las personas con felicidad para aprender otros idiomas y el resto. Pero he aprendido que es un mito, que no es verdad, y que pensar así no te lleva a ninguna parte. En mi caso, el momento clave fue en el año 2008. Estaba en África con mi mejor amigo y estábamos subiendo el Kilimanjaro. Cuando estuvimos en la falda de montaña, conocimos a una pareja alemana y ellos no sabían ni una palabra de inglés. Afortunadamente, mi mejor amigo habla 7 idiomas, entre ellos alemán. Gracias a eso, pudimos comunicarnos con la pareja y en aquella noche estuvimos hablando durante 3 horas. Nos contamos unas historias sobre la vida en Australia, sobre la vida en Alemania, compartimos experiencias y tal. Y después de aquella noche, pensé que al volver a Australia, tenía que aprender otro idioma. Nada más llegar a casa, empecé a aprender español. Y unos años después, me di cuenta de que había aprendido muchísimo español, pero no solo eso. He aprendido mucho sobre el proceso de aprender en sí y sobre todo sobre mí mismo. Y en este punto llego a la segunda idea de este video. Hay mucha gente que dice que necesitas vivir en un país donde se habla el idioma que quieres aprender. ¿Por qué? Porque funciona este consejo. Es que si estuvieras en un país donde se habla el idioma que quieres aprender, tendrías que usar el idioma cada día para sobrevivir, para vivir. Si no puedes hablar el idioma local, no puedes hacer cosas. Así que, ¿por qué este consejo funciona? Es porque la razón que este consejo funciona es por la motivación. Y eso es lo que quiere decir. Es que si quieres mejorar o si quieres alcanzar un nivel muy bueno en casa, necesitas encontrar tu motivación. Para mí fue la experiencia en África,
cuando mi amigo y yo conocimos a la pareja alemana. Y para mí tengo esta pintura en el fondo que me recuerda de la importancia de practicar mi español. Y cuando estoy o me siento perezoso, o cuando estoy cansado, o cuando no me apetece practicar, siempre puedo ver a esta pintura y pensar de mi motivación. Y mi motivación para conocer otras culturas y ver el mundo de un punto de vista diferente. Así que, ¿qué es tu motivación? ¿Por qué estás aprendiendo español? Y si puedes encontrar una razón buena, vas a alcanzar tus metas. Para terminar, hay 2 ideas en las que tienes que pensar. Primero, necesitas superar tus creencias sobre tu capacidad de mejorar. Y lo que quiere decir es que tú también puedes hacerlo. Es cierto. Y segundo, tienes que encontrar tu motivación, porque estás aprendiendo español. Y si sabes la motivación real, la motivación fuerte, vas a alcanzar tus metas. Vale. ¿Qué opinas tú? Por favor, dame tu opinión. Pon tu opinión en los comentarios abajo. Me gustaría oír lo que piensas sobre tu capacidad de mejorar y sobre tus motivaciones. Y a este punto, quiero decir adiós y nos hablamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.